Hola a todos, buenas tardes, buenos días. Gracias por unirse una vez más a uno de estos webinars que hacemos con tanto cariño y con tanta ilusión para contarles sobre lo que hacemos en nuestro día a día. Os cuento un poquito cómo va ahí la dinámica del webinar. A la derecha de vuestras pantallas tenéis una herramienta para hacer comentarios y para hacer preguntas. También tenéis unas encuestas que vamos a publicar. Hoy nos hemos dado una cita aquí para hablar sobre IA para la vida real, edición junio 2025. ¿Vale? Mi nombre es Verónica Mesa, para los que no me conocéis, y bueno, llevo 15 años en este sector. Soy SEMO y Product Manager de Atento, y hoy voy a tratar de transmitiros pues mi conocimiento y mi visión de lo que estamos viendo hoy por hoy en materia de inteligencia artificial y gestión documental. También me gustaría introducir un poquito Atento porque algunos de los que estáis aquí sois clientes, pero otros seguramente no y no nos conocéis. Atento es una firma española que ya tiene más de 20 años en el mercado. Desde 2017 operamos también desde Colombia y entre nuestros equipos español y colombiano pues damos servicios a toda la región iberoamericana. Nuestra empresa, pues por las características de los clientes con los que trabajamos, nos tomamos la seguridad muy en serio, ¿vale? Hoy en día contamos con certificaciones en la 27001, 27017, 27018 y la SOC tipo 2. ¿Vale? SOC 2 tipo 2. Asimismo, en el caso de España, tenemos categoría media del Esquema Nacional de Seguridad. Eso, digamos, con respecto a lo que es Atento la empresa. Tenemos un producto que lleva el mismo nombre de la empresa, Atento, y es un producto que básicamente os va a ayudar a cubrir todo el ciclo de vida de los contenidos digitales, desde que los capturamos, es decir, desde que entran al sistema hasta su posterior puesta a disposición. Pasando, por supuesto, por su gestión, almacenamiento, delivery, ¿vale? Atento, todo este ciclo de vida que se cubre con una única herramienta, ¿vale? Esto significa que no tendréis que adquirir, como en muchos casos, licencias para hasta 5 herramientas, porque con Atento podéis hacer el trabajo de 5. Es un producto con una visión low code, con una visión básicamente que lo que busca es que vosotros estéis empoderados para para digitalizar vuestros productos, vuestros procesos y construir espacios digitales de trabajo, pero vosotros mismos de forma autónoma. Es una herramienta low code en la que más o menos entre un 95 y un 98% de las configuraciones se pueden hacer desde la interfaz del producto. Está fuertemente orientada a que tengáis un time to market muy reducido y además es un producto que le ha declarado la guerra a la obsolescencia tecnológica, entregando cada 2 meses al menos una nueva versión de producto que la podéis disfrutar sin coste y con actualizaciones transparentes. Además, es un producto que se va a poder incorporar muy bien a vuestro ecosistema tecnológico mediante su potente API REST y otros métodos de integración que ofrece. Además, el servicio de Atento de gestión documental online pues cuenta con unas tasas de retención de clientes que se salen de los estándares del mercado, como se puede ver en esta gráfica. Muy bien, vamos a entrar en materia. Estamos aquí reunidos porque resulta que hace un año hicimos un webinar similar a este, concretamente en julio de 2024. Fue un webinar que se organizó con la Cámara de Comercio de Lima y con nuestro partner Social Path. La idea de este webinar de hoy es revisar todas las cositas que han cambiado en un año y volver a hacer el mismo ejercicio que hicimos en aquella oportunidad de decir, bueno,
hacia dónde vamos, qué podemos esperar, qué es lo que viene. En esa edición de julio del año pasado, pues mostramos algunas cosillas de las que se ven aquí en esta pantalla. Mostramos, por ejemplo, la integración con Hugging Face, que nos permite pues usar cualquiera de los modelos que están allí publicados. Por último, vimos también una versión un poco rudimentaria de lo que sería un chat con un documento, ¿vale? Y bueno, básicamente hablamos también de lo que era de lo que se podía esperar que vinieran los próximos meses, o si en el tiempo futuro, en un futuro a corto plazo, lo que podíamos esperar. Entonces, en ese webinar comentamos que según lo que nosotros estamos percibiendo digamos, del mercado, podíamos clasificar más o menos en 4 cuadrantes los cambios que se iban a producir en términos de inteligencia artificial aplicada a la gestión documental. Entonces, uno de los primeros campos en los que pensábamos que iba a haber, digamos, más, que se iba a mover y se iba a generar más funcionalidad, era en el tema del low code, ¿vale? Básicamente, asistiendo a configuraciones, extensión de la plataforma, etcétera. Luego también hablamos del tema de automatización de tareas, como por ejemplo la extracción de datos, al tema del conocimiento, generar conocimiento a partir de nuestros documentos, y a la parte de predicción, ¿vale? Tomar decisiones y predecir, ¿no? lo que se debe hacer con un documento, con un trámite, aplicado especialmente a la parte de Customer Service. Esta era más o menos la visión que teníamos por allá por junio del 2024. Vamos a ver, vamos a empezar ahora viendo a partir de esa fecha cómo efectivamente fuimos trabajando en funcionalidades digamos, en estos cuadrantes, y vamos a ver algunas de ellas. Así que vamos a revisar qué es lo que ha cambiado en un año y cómo se ve y para qué nos sirve la IA a junio del 2025. Bueno, vamos a empezar por el cuadrante del low code. Aquí, básicamente, una de las cosas que incorporamos, voy a abrir rápidamente la demo, ¿vale? Hasta el año pasado, básicamente a nivel digamos, de asistirnos, teníamos ayudas muy puntuales, como les decía, por ejemplo, para que en las plantillas de extracción la gente que no era técnica pudiese saber cómo escribir una expresión regular para extraer un dato, ¿vale? Luego ampliamos la funcionalidad con ese concepto de Atenea. Atenea es básicamente aquello que engloba la funcionalidad de inteligencia artificial hoy por hoy en Atento. Y las 2 primeras funcionalidades que metimos en materia de low code y configuración asistida, pues es la capacidad que tenemos para extender la plataforma desarrollando automatismos pues que nos ayuden a hacer operaciones o cosas específicas. Por ejemplo, le podemos pedir en este caso que queremos un automatismo que nos devuelva todas las facturas que se han generado en la última semana, ¿vale? Pues aquí le damos a generar. Y básicamente aquí hay un conocimiento de la IA, digamos, cómo funciona en Atento, cómo se extiende Atento, cómo se generan automatismos en Atento. Y eso le permite a la IA, pues básicamente ofrecernos el código necesario para que ese automatismo se pueda poner en la plataforma y se pueda extender la funcionalidad del producto, ¿vale? Asimismo, añadimos también
un asistente para el tema de ATQL que traduzca lenguaje natural, lenguaje de una persona, a una expresión ATQL, que es el lenguaje de atento de consultas, que es un lenguaje parecido al SQL. Y que se utiliza mucho en materia de integraciones, ¿vale? Por ejemplo, para hacer consultas específicas. Así que, bueno, a nivel de configuración asistida se pusieron estas dos funcionalidades que básicamente pues ayudan a usuarios un poco más técnicos, ¿vale? Seguimos. Un segundito, que se me ha perdido aquí la cámara. Mientras tú estás buscando el siguiente paso, si quieres, pues podemos comentar que ya hay disponible un par de encuestas por si los asistentes quieren participar, ¿vale? Vale, pues mira, aquí tenemos un comentario, pues vamos a revisarlo, que dice que hay que no se puede seleccionar alguna respuesta. Vamos a revisarlo, pero bueno, en cualquier caso que sepan que podéis ir participando en las que iremos lanzando. Vale, perfecto. Pues vamos ahora con el cuadrante de la parte de predicción, tomar decisiones basándonos en tecnología de inteligencia artificial. En octubre del año pasado veíamos a un cliente de nuestra compañía ya utilizando estas tecnologías en Atento para básicamente saber si los correos que se estaban recibiendo eran unas reclamaciones específicas que tienen que responderse en ciertos plazos, ¿vale? Entonces veíamos ahí la capacidad de predicción de las IAs aplicadas a correos electrónicos. Además, en el transcurso de este año también tenemos ya en producción cliente que está catalogando daños en electrodomésticos a partir del análisis de fotografías de productos, ¿vale? De electrodomésticos, con un 98% de acierto. Vamos a ver una demo similar a esto que os estoy contando. En este caso, vamos a hacerlo con un ejemplo de coches, ¿vale? De carros, como si fuéramos una aseguradora. Y voy a comenzar a abrir aquí una serie de pestañitas que os voy a mostrar. Vale, básicamente estamos hablando de la capacidad de utilizar IA para que podamos interpretar imágenes, ¿vale? Les decía que tenemos ya casos de uso en producción en las que conseguimos que Atento detecte fallos o daños en productos electrodomésticos para poder gestionar sus devoluciones, ¿vale? En este caso, la demo que os voy a mostrar, vamos a ver fotografías de coches que tienen un daño y básicamente Atento nos va a decir qué tipo de daño es, ¿vale? En este caso, ya he ejecutado, digamos, el automatismo y me ha dicho que pintura desgastada. Vamos a probar ahora con esta otra foto que tenemos aquí. ¿Vale? Y a ver qué nos dice, qué tipo de problema o daño encontramos. ¿Vale? Y aquí nos dice que tenemos una grieta o una rajadura. Otro ejemplo. Hacemos el mismo ejercicio. Vamos a procesar esta imagen para que la IA nos diga qué tipo de daño estamos enfrentando, ¿vale? Y en este caso, pues estamos viendo que es un coche que tiene abolladuras y esto es lo que nos ha dicho la IA, ¿vale? Hacemos análisis completo también en este caso de esta imagen en la que la foto tiene rayones, ¿vale? El coche tiene rayones y efectivamente vemos que la IA nos dice que hay rayones, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice de este daño. Y vemos que tenemos el cristal roto, ¿vale? Así que nada, en tema de
automatizar y de toma de decisiones, pues básicamente estamos viendo que tenemos tecnologías para analizar correos, para analizar imágenes, que nos permiten tomar decisiones de forma más rápida, de manera que podamos decir, bueno, pues esto que ha entrado, pues este trámite que ha entrado se trata de un coche que tiene un cristal roto, pues entonces hay que enviarlo por este camino, ¿vale? Ese es el tipo de cosas que nos va a permitir aplicar este tipo de funcionalidad de análisis de imagen. Almudena, ¿me puedes confirmar si de momento se está escuchando bien? Sí, por ahora se está escuchando bien. Perfecto. Muy bien, pues básicamente para explicar un poquito mejor cómo funciona en concreto esto que hemos visto en la demo, pues nada, tenemos un campo y tenemos un automatismo que básicamente tiene un prompt que es el que vemos a la derecha de la pantalla, en el que le decimos a la IA, analiza los posibles daños que pueda tener el coche que aparece en la imagen, y le explicamos de qué se trata cada una de las posibilidades, ¿no? Rayón, abolladura, grieta, y de esa manera, pues, la IA nos dice qué es lo que está viendo en esa imagen. Seguimos. Ahora tenemos el cuadrante de automatización de tareas. En este cuadrante tenemos hemos avanzado bastante en todo lo que es, digamos, extracción de datos, clasificación de documentos. La clasificación del producto ya era tenemos casos en los que se clasifican documentos con un 99% de acierto, sin tecnología IA. Pero en donde sí hemos visto, digamos, un empuje muy grande con temas de la IA es en lo que es extracción de datos, ¿vale? Y os voy a explicar por qué, pero vamos a ver una demo nuevamente. Okay, pero tenemos una consulta, una pregunta relacionada con el caso que estaba mostrando anteriormente. ¿Quieres que te la plantee y lo vemos? Vale, de acuerdo. Mientras tanto, yo voy abriendo. Salvador nos pregunta si se tiene que hacer un entrenamiento de la IA, por ejemplo, para el caso de los daños en auto, ¿vale? Que el caso que estamos viendo. En este caso no se está haciendo ningún entrenamiento, ¿vale? Es simplemente el prompt, y el prompt nos está devolviendo esas respuestas. Lo que sí va a pasar en un caso, digamos, en producción, es que tengas que tocar ese prompt y complementarlo con los casos que vayan surgiendo, ¿vale? Pero esos resultados que nos está dando ahora nos los está dando única y exclusivamente con ese prompt. No tiene ningún entrenamiento específico. Vale. Les decía que uno de los avances importantes ha sido en materia de extracción de datos, ¿vale? Vamos a ver, aquí estamos viendo un documento de una Cámara de Comercio en Colombia. Tienen diferentes formatos, depende Verónica, perdona que te corte, es que hay una pregunta que sigue con la anterior. No sé si quieres que la resolvamos de una vez. Okay. María Luisa nos pregunta si se ha afinado el prompt por conocer las interacciones previas. Vale, en este caso no hemos afinado el prompt. O sea, el prompt es el que aparece allí, ¿vale? Pero sabemos que en casos en producción, o sea, ese prompt sí ha tenido que ser refinado. ¿Vale? ¿Listo, Almudena? Listo, sí, perdona que te corté. No pasa nada. Así es más divertido. Vale, pues lo que estamos viendo aquí es un documento de Cámara de Comercio. Este es un documento que emiten diversas cámaras de comercio, en este caso en Colombia. Y pues dependiendo de la Cámara de Comercio que sea, pues tiene un formato u otro, ¿vale? Y vamos a decirle al sistema que nos extraiga los datos de esta Cámara de Comercio. Tenemos los datos a la derecha de la pantalla.
y mediante inteligencia artificial vamos a extraer esta información, ¿vale? Aquí esto me ha sacado esos mensajes rojos porque llevaba esto abierto un rato y por tema de seguridad se hace esa comprobación, pero tenemos los datos extraídos a la derecha, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja y qué es lo novedoso con respecto a esto? Pues muchas cosas, ¿vale? La primera es que cambia radicalmente la manera en la que hacemos extracción. Antes, hace un año, pues utilizábamos diferentes mecanismos para extraer. Uno era expresiones de texto que intentábamos buscar dentro del contenido, ¿vale? El problema es que hacer, digamos, esa configuración era un poco tedioso. Teníamos un segundo mecanismo para, por ejemplo, facturas, que las facturas pues tenemos diversos tipos de diversas formas, ¿no? Diversas plantillas, cada empresa hace las facturas pues como le parece, ¿no? Entonces, ¿eso qué significaba en materia de extracción de datos? Pues significaba que teníamos que hacer un montón de plantillas, una por cada proveedor, básicamente. El tema de la inteligencia artificial está cambiando esto de forma dramática. Ya no necesitamos plantillas, ¿vale? Básicamente lo que hacemos es decirle, es darle una información textual sobre, sobre lo que queremos extraer. En algunos casos, incluso ni siquiera hace falta esa indicación cuando son datos muy obvios, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí básicamente lo que le estamos pasando a la inteligencia artificial es toma el documento y este es el campo que quiero extraer y esto es una explicación de lo que quiero extraer, ¿vale? Y con eso ya nos extrae la información. Yo no tengo que tener una plantilla para la Cámara de Comercio de Bogotá y otra para la Cámara de Comercio de Cali, ¿vale? Yo básicamente tengo una única configuración que es a nivel de campos. ¿Qué más? Bueno, pues, por ejemplo, tema de fechas. Antes, la fecha se extraía, digamos, en el formato en el que venía en el documento, pero claro, o sea, realmente lo que queremos es tener normalizados todos nuestros datos, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder buscar, para poder explotar los datos. Entonces, yo quiero tener todas mis fechas en el sistema con un determinado formato, no quiero tener por ahí noviembre en letras y luego en números, eso no me sirve, ¿no? Hace un año, ¿qué teníamos que hacer? Pues teníamos que procesar, una vez extraído el dato, hacíamos una transformación de ese dato y había que decirle con una pequeña expresión Python cómo tenía que hacer ese trabajo. Hoy por hoy, básicamente le decimos a la IA, oye, necesitamos la fecha en formato 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día. Y ya me devuelve la fecha así, esté como esté en el documento, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos otro caso en el que concretamente le he dicho que me devuelva, porque los códigos de actividad pues pueden aparecer un principal, un secundario, solo un principal, solo principal y secundario, pueden aparecer otros un solo valor o pueden aparecer múltiples, ¿vale? Entonces, básicamente aquí se lo pido en una estructura determinada. Y él ya me devuelve eso de manera que yo pues ya puedo hacer lo que quiera con esa información estructurada y lista para ser usada, ¿vale? Entonces, básicamente de esa manera tenemos una extracción mucho más fácil de configurar, mucho más mantenible y que nos va a requerir menos tiempo. Aquí tenemos una cédula de extranjería. Vamos a proceder a hacer extracción de datos. Es lo mismo que hemos visto en el Cámara de Comercio, solo que en este caso se trata de un documento de identidad, ¿vale? Esta misma configuración que tenemos aquí nos sirve no solo para la cédula de extranjería, sino para la cédula de ciudadanía y para otros documentos, ¿vale? Porque ya lo que es la extracción va más allá del layout, de la estructura física del documento, ¿vale? Hay una comprensión semántica de que esto es un documento de identidad y yo le estoy pidiendo, oye, dame el número de identificación de este documento de identidad, ¿vale? Así que bueno, en este sentido tenemos un salto importante en materia de
en materia de extracción de datos. ¿Tenemos más preguntas, Almu? Sí, tenemos una pregunta, si quieres la vemos antes de continuar con la siguiente sesión. Salvador nos pregunta si se necesita OCR para el caso de la Cámara de Comercio. Vale, para el caso de la Cámara de Comercio, ese documento es un documento nacido en digital, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que el texto está dentro del PDF y lo podemos sacar sin necesidad de hacer OCR. Si esto fuera una Cámara de Comercio que alguien ha escaneado y se ha escaneado sin OCR, sí tendríamos que hacer OCR. Aunque en realidad hoy por hoy, que ese ha sido otro de los avances que hemos tenido en materia de inteligencia artificial, podemos decidir si enviar a la inteligencia artificial solo el texto o si enviamos las páginas del documento, ¿vale? Las páginas como imágenes. Entonces, necesariamente no tendría que hacerse OCR. Vale, hay otra pregunta. María Luisa nos pregunta qué norma ISO tenemos en cuenta para la gestión documental que luego se implementan con la IA. Vale, bueno, todo el tema este de inteligencia artificial ahora está, digamos que en desarrollo. Nosotros ahora mismo pues nos regimos básicamente por lo que nos dice la 27001 y también por lo que nos dice el tema del GDPR, ¿vale? Luego también están surgiendo pues reglamentos específicos para el tema de la IA, que poco a poco pues iremos viendo cómo se van incorporando. Asimismo, habrá que tener en cuenta las políticas, digamos, internas con respecto al uso responsable de la IA. ¿Más preguntas? No, por ahora listo, gracias. Perfecto. Bueno, hemos visto el tema de extracción de datos y finalmente también en el tema de automatización tenemos que ahora podemos utilizar la inteligencia artificial también para ayudarnos en la elaboración de documentos. Básicamente lo que estamos viendo aquí es un procedimiento básicamente lo que le pedimos a Tenea, que es el chat que tenemos a la derecha, es que nos dé un punto de partida para escribir nuestro alcance de este procedimiento, ¿vale? Y la IA pues nos devuelve ese punto de partida que nos permitirá a nosotros como equipo de calidad o de control interno afinar y trabajar en ellos para ya tener nuestros procedimientos, ¿vale? Ok, y ahora vamos ¿cómo se dice esto? Al plato fuerte de los avances que hemos tenido en este año, ¿vale? Y es en el cuadrante del conocimiento. Decíamos hace un año que básicamente pensábamos que esto iba a evolucionar de cara a hacer más análisis de contenido, análisis de nuestros documentos, a poder utilizar la información propia de nuestra compañía digamos, en esta IA, ¿no? Y no simplemente un conocimiento genérico, sino información que nosotros ya tenemos. Así que en este sentido, pues se ha trabajado fuertemente. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, lo que vamos a ver primero es una base de conocimiento, una base de conocimiento a la que le vamos a pedir aquí se han ido acumulando una serie de currículums y en lugar de hacer una búsqueda típica por metadatos o por un texto específico que pueda aparecer dentro del contenido o en los metadatos o en el título, pues vamos a hacer una búsqueda por intención, ¿vale? Le vamos a decir que lo que queremos es encontrar en esta base de datos de currículums que hemos recibido, que tenemos almacenados en Atento, que queremos un perfil de ventas que hable holandés de forma nativa, ¿vale?
y básicamente enviamos esta pregunta sobre nuestra base de conocimientos que nos va a devolver un CV de una persona que cumple con estos requisitos, ¿no? Habla holandés de forma nativa. Entonces, aquí, además de darnos ese currículum específico, ¿vale? Que lo podemos abrir aquí, ¿vale? Esto es un documento de Atento. Además de darnos este currículum en el que se ve que esta persona habla, digamos, su lengua nativa es el holandés, pues nos da también un pequeño resumen más o menos de ese perfil, ¿vale? Con lo cual a nosotros pues nos hace la tarea de selección mucho más fácil, ¿no? Primero que todo nos ha quitado un montón de esfuerzo a la hora de buscar, ¿no? No hemos tenido que ir afinando y venga y este metadato de tener este valor y este otro, no, o sea, hemos hecho una búsqueda por intención, o sea, quiero hacer esto, necesito esto. Y me ha devuelto un resultado, además enriquecido con una interpretación del documento y me da también el enlace al documento específico, ¿vale? Así que bueno, aquí ya estamos viendo cómo podemos empezar a utilizar a nivel de conocimiento nuestros propios documentos. Vamos a ver más ejemplos. Vale, vamos a hacerle otra pregunta aquí. Por ejemplo, vamos a preguntarle ahora que nos dé, ¿vale? Que nos dé 3 programadores en Python con experiencia de al menos 3 años, ¿vale? Y esto nos va a dar pues 3 candidatos, ¿vale? Que ya podremos nosotros contactar. Entonces, aquí nos dice, bueno, aquí tienen los 3 CV que mejor se adaptan a tus necesidades, ¿no? Y me da los enlaces para acceder directamente a esos currículums. Fantástico, pues seguimos. Ahora vamos a ver un chat similar, ¿vale? Que utilizamos nosotros internamente de cara a soporte a nuestros equipos, ¿vale? Y lo que le vamos a pedir en este caso es que nos prepare un artículo, ¿vale? Le vamos a decir que nos prepare un artículo para un artículo de unas 300 palabras que hable sobre las funcionalidades de Atento relacionadas con el acceso seguro a la plataforma. Este artículo debe estar dirigido a responsables de IT y equipos de ciberseguridad. El tono debe ser profesional y técnico, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿esto qué está haciendo? Pues esto está utilizando nuestra documentación de producto que la tenemos cargada en Atento, ¿vale? Y básicamente nos ha redactado una forma de responder, por ejemplo, esto podría ser un requerimiento, esto podría ser un ticket de soporte o esto podría ser nuestro departamento de marketing generando contenidos, ¿vale? Además, aquí nos está diciendo cuáles han sido las referencias que ha utilizado para responder y esas referencias son nuestra documentación propia, ¿vale? Esto en este caso es un ejemplo específico de Atento, pero traducirlo, abstraeros y llevarlo a vuestro sector, llevarlo a vuestro servicio al cliente, llevarlo a vuestro soporte, ¿vale? Y pensad en las posibilidades que esto puede traeros. Ok, vamos a seguir con más ejemplos. Cerramos este que estamos viendo aquí y vamos a ver un tema de búsqueda y análisis de resultados, ¿vale? Voy a ir abriendo la demostración. Ok, aquí me voy a cambiar de team. Un segundo. Oh, no, ese no era, perdón. Base de conocimiento es base. Ok. Perfecto. Aquí tenemos una serie de circulares. Nos vamos a ir a la búsqueda de Atento, a la búsqueda avanzada y primero vamos a hacer una búsqueda por
esta palabra, apertura, y eso nos va a devolver 2 documentos. No sabemos exactamente qué son esos documentos. Sabemos que son unas circulares y que tienen como código, como título apertura de algo, ¿vale? Pero no sabemos lo que es. Ahora vamos a pedirle a la IA que nos diga de qué se tratan esos documentos, ¿vale? Y básicamente lo que está haciendo Atento es que va a coger esos resultados de búsqueda, los va a analizar con IA y nos va a dar una respuesta a esta pregunta que yo le he hecho, ¿vale? Entonces aquí nos dice, estos documentos son circulares de la Universidad de Málaga relacionada con la apertura de los cursos académicos. Ambos documentos hacen referencia a la normativa para el personal durante el inicio de curso, incluyendo permisos, días no lectivos y mantenimiento de servicios esenciales. Y ya luego nos da un fragmento que describe cada uno de los documentos en específico, ¿vale? Yo puedo seguir haciendo preguntas en este hilo, por ejemplo, puedo decirle, coinciden las fechas de apertura en ambos periodos, ¿vale? Y básicamente ahora voy a obtener esa respuesta que me va a dar Atenea. Me dice, no, las fechas no coinciden, ¿no? Por un lado estamos hablando del 26 de septiembre y por otro estamos hablando del 13 de septiembre. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues básicamente esto me está ahorrando a mí como persona, como trabajadora, me está ahorrando mucho tiempo a la hora de interpretar esos resultados de búsqueda que he tenido, ¿vale? Yo ya sin necesidad de entrar a leérmelos, pues ya quizás voy a saber cuál documento es más relevante para lo que yo estoy buscando, ¿vale? Y me va a poder ayudar en otros sentidos. Por ejemplo, hace un par de días veíamos el caso de unos documentos legales y hablaba de un concepto de desistimiento tácito, algo así, ¿vale? Yo no tenía ni idea de a qué se refería eso y directamente lo pregunté en el chat, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Y esta IA pues me devolvió ese concepto de ese desistimiento tácito, ¿vale? Que es un concepto que no está directamente en los documentos. Entonces aquí aparece otra faceta y es que podemos enriquecer, digamos, la información que estamos obteniendo. Por un lado estamos obteniendo información de nuestros documentos, pero además estamos obteniendo esa inteligencia, digamos, del modelo que enriquece la información que yo voy a recibir como humano que está haciendo esta búsqueda, ¿vale? Almu, ¿tenemos preguntitas? Veo que en el chat dices que lo dejemos para el final ya, ¿no? Si te quedan pocos ejemplos, si quieres lo podemos ver al final. Bueno, sí, me queda, voy a compartir el último ejemplo. Tanto la funcionalidad que acabo de mostrar como esta que voy a mostrar ahora son novedades, no las habíamos mostrado antes y son bastante importantes, ¿vale? Aquí tenemos el caso de un expediente en Atento, ¿vale? Un expediente, pues, una serie de metadatos, de campos y unos documentos, un conjunto de documentos, ¿vale? Ahora tenemos la posibilidad, antes teníamos la posibilidad, digamos, en el transcurso de este año, pusimos que se pudiera charlar con un documento, pudiéramos chatear con un documento. Eso es algo que ya seguramente habéis visto en otras herramientas. Y aquí estamos yendo un pasito más allá, porque ya la unidad ya no es el documento, ya estamos hablando de un expediente que tiene muchísima más información y que es una unidad con la que trabajamos en muchos sectores y que necesitamos una ayuda para digerir todo esto que está en este expediente. Entonces, vamos a ver cómo ahora podemos chatear con nuestro expediente, ¿vale? Y vamos a hacerle algunas preguntas, ¿vale?
Por ejemplo, en este caso, este expediente es una oportunidad. Nosotros aquí internamente utilizamos Atento como CRM, ¿vale? Y básicamente pues lo que estamos viendo aquí pues es una oportunidad comercial que tiene una serie de documentos como una oferta técnica, una oferta económica y una serie de datos que describen esa oportunidad, ¿vale? Entonces pues vamos a ver qué nos dice sobre la oportunidad que estamos aquí consultando, ¿vale? Aquí nos da información extensiva en la que nos dice, bueno, esta es una oportunidad para Acme Inc., ¿vale? El contacto principal de esta oportunidad es Jane Doe. La necesidad que tienen es una solución de gestión documental para el Departamento de Recursos Humanos y nos da una serie de información sobre este expediente. Vamos a seguir preguntándole cositas. Ahora vamos a preguntarle sobre los documentos que contiene, ¿vale? Ese expediente. Entonces vamos a preguntárselo. Vale. Vamos a preguntar que nos diga cuáles son los contenidos de este expediente, que es lo que estamos viendo a la izquierda de la pantalla, ¿vale? Esto significa que ya voy a poder, digamos, tener información sin necesidad de entrar uno a uno de los documentos a leérmelos, ¿vale? Entonces aquí me va diciendo, vale, pues por un lado tenemos lo que es la oportunidad en sí, luego tenemos aquí una oferta económica en la que se incluyen los productos que se le han ofertado. Aquí tenemos el contacto principal de esta oportunidad, ¿vale? Un anexo técnico que describe cómo Atento cumple con los requisitos y los datos de facturación de Acme Inc., ¿vale? Vamos a preguntarle más cositas. Aquí en esta oportunidad tenemos también un seguimiento de las labores que comercialmente realizamos sobre la oportunidad. Vamos a preguntarle cuál fue la última interacción que se tuvo con esta oportunidad y nos va a decir, bueno, esto fue el 3 de junio y lo que se hizo fue enviar una oferta de recurrente, ¿vale? Y luego, o sea, nos da los datos y luego nos dice, esto indica que el 3 de junio de 2025 se realizó un envío de la oferta recurrente al cliente, ¿vale? Vamos a preguntarle ahora cosas sobre el contacto principal de esa oportunidad. Que es Jane Doe. ¿Vale? Le estamos preguntando por el cargo de ese contacto y vamos a ver lo que nos dice. Vale, pues el cargo del lead de esta oportunidad, Jane Doe, es CEO, ¿vale? CIO. Así que nada, vemos cómo básicamente tenemos la capacidad ahora ya no solamente de conversar con un documento, sino que tenemos ya toda la potencia de poder hablar con una unidad documental como puede ser un expediente, que es, digamos, esa unidad sobre la que giran muchísimos procesos de negocio, ¿no? Puede ser un expediente de empleado, puede ser un expediente de un trámite, puede ser un expediente de compras, no sé, tantísimas clases de expedientes que hay y la verdad es que esto nos abre un universo en el que sin duda alguna va a hacer que las personas que trabajemos con documentos seamos muchísimo más eficientes y obtengamos la información de forma mucho más rápida y digerida. Yo ya a nivel de demo no tengo más que mostrar, pero sí que me gustaría cerrar, digamos, con el mismo ejercicio que hicimos hace un año, que es decir, ¿para dónde va esto? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Voy a tratar de ser breve porque nos vamos quedando sin tiempo y creo que hay preguntas, ¿no, Almo? Sí, hay varias. Vale, pues nada, estamos en o digamos que el enfoque es ir hacia el Intelligent Content Management
con orgullo puedo decir que hoy por hoy somos quizás la solución que más se acerca a eso, a de verdad tener una solución Intelligent Content Management. ¿Y qué podemos esperar que siga pasando en estos meses? De nuevo, yo creo que vamos a seguir avanzando en estos cuadrantes con un elemento específico que discutiremos al final. En cuanto a la parte de low code, vamos a ver mucha más funcionalidad que va a reducir el time to market, ¿vale? Esto quiere decir que pongamos en producción mucho más rápido los procesos o los sistemas que estamos implementando, ¿vale? Entonces vamos a ver proyectos más pequeños o incluso la desaparición de proyectos, ¿vale? Y en la parte de automatización de tareas, vamos a ver también una parte que a mí personalmente me hace mucha ilusión, que es ir más allá del chat, ir más allá de la conversación, hacer cosas. Que estos asistentes comiencen a hacer cosas por nosotros o que nos permitan hacer cosas, que nos faciliten cosas que tengamos que hacer. No sé, responder a enviar un correo por nosotros. No sé, las posibilidades aquí son bastante, no sé, explota la cabeza de solo pensar todas las cosas que se pueden hacer. Así que es súper ilusionante pensar en ese pasito, que en esos primeros pasos que vamos a ir dando hacia salir de, digamos, de lo que es simplemente la conversación o la interacción con documentos y pasar a la acción, ¿vale? Con respecto a la parte de conocimiento, vamos a ver mucho más de lo que estamos ya viendo. Vamos a ver más RAG, que es las tecnologías que acabo de mostrar en la última parte de la demo. Vamos a ver también, estamos viendo ya que los modelos, los servicios de inteligencia artificial están disminuyendo las restricciones en materia de cantidad de datos que podemos pasarles, ¿vale? Y esto para nosotros pues va a significar que podemos darle más información para que nos responda de forma mejor, ¿vale? Vamos a dar pasos en que se puedan utilizar mucho más nuestros propios datos, ¿vale? Y vamos a caminar también en un tema que se llama Context Aware Prompting, que es básicamente es la capacidad de que dinámicamente los prompts que utilizamos se modifiquen utilizando los datos que tenemos nuestros, ¿vale? De hecho, eso hoy por hoy ya Atento lo hace en algunas cosas, como por ejemplo en la extracción de datos. Lo que nosotros, el prompt que se compone es dinámico, le estamos diciendo, oye, te mando este documento, estos son los datos que quiero extraer y esta es la información que tengo sobre los datos, búscalos, ¿vale? Y eso, cuando le enviamos la factura, no es la misma información que cuando le enviamos, no sé, un acta, ¿vale? Entonces ahí ya se está haciendo una composición dinámica de ese prompt, de modo que tengamos un prompt pues mucho más preciso, mucho más específico. Vamos a ver también muchos avances en la parte de predicción, ¿vale? Vamos a seguir viendo cómo se pueden utilizar estas tecnologías para tomar decisiones. También vamos a ver avances en lo que es detección de riesgos, detección de fraudes, anomalías, vencimientos. Y vamos a ver también, y seguramente esta parte que os voy a decir de servicio al cliente por voz, seguramente esto vamos a poder mostrarlo en Acelera y vais a ver lo espectacular que es como estar hablando con un humano que no es un humano y que va a estar haciendo cosas en Atento por nosotros, ¿vale? Así que esa parte también es súper ilusionante. Y finalmente tenemos aquí en el centro del cuadrante algo que lo he puesto en el centro porque básicamente no corresponde a ninguna de estas características de estos cuadrantes, pero al mismo tiempo los afecta a todos, ¿vale? Seguramente vamos a ver una evolución hacia una IA BYO
que significa Bring Your Own AI, que es básicamente trae la tecnología de inteligencia artificial que quieres usar, ¿vale? Si estás trabajando con OpenAI, trae OpenAI. Si estás trabajando con Gemini, trae Gemini. Hoy por hoy, Atento soporta Gemini y soporta OpenAI, ¿vale? Seguiremos introduciendo modelos para caminar un poco hacia esa inteligencia artificial agnóstica, dado que, bueno, cada compañía, de acuerdo a sus políticas, está definiendo, no, yo quiero trabajar con esta, no, yo quiero trabajar con la otra. Y también para darle a nuestros clientes la capacidad de ser flexibles a la hora de aplicar modelos que funcionan mucho mejor a cierto caso de uso, ¿vale? Así que nada, esos son básicamente los campos en los que esperamos que haya avances en los próximos meses. Y nada, seguramente nos emplazaremos de aquí a un año y haremos revisión de esto y veremos a ver si nos hemos equivocado o si dimos en el clavo. Esto es todo lo que yo quería contaros hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado de interés. Y Almu, tenemos 4 minutitos, a ver si podemos responder algunas preguntas antes de terminar. Vale, respecto al tema de cuáles serán los usos futuros que había preguntado Gustavo, entiendo que con esta parte final de cuál son, o sea, lo que viene de IA aplicado a la gestión documental ya está resuelto, pero bueno, si está todavía por aquí conectado, que nos comente. Y luego hay una pregunta que creo que ya estaba resuelta previamente, pero bueno, nos pregunta Eder acerca de que, bueno, que está cargando Atento hasta escritura legales en Atento y que son documentos que están escaneados. Si requiere extraer la información, si puede hacerlo, o sea, pero imagino que se refiere a extraerlo con IA, no solamente con OCR. Sí, se refiere a extraer los automatismos en Atento. Hoy por hoy, la última versión de la extracción de datos permite decidir o configurar si vamos a utilizar el binario, las páginas del documento como tal, o si vamos a utilizar el texto, ¿vale? Si los documentos son nativos digitales, te recomiendo utilizar el texto. Si los documentos son escaneados, tendrás que utilizar el binario como tal o hacer OCR primero. Vale, perfecto. Tiene Eder también, que es cliente, una pregunta acerca de cómo activar la configuración de inteligencia artificial. Pues si le parece bien a Eder, lo cursamos a través de nuestros compañeros de soporte que lo contacten y puedan ayudarlo directamente, ¿vale? De todas maneras, desde las aplicaciones del team puedes configurar directamente tus credenciales, tus API keys y secretos de OpenAI, ¿vale? Y luego ya simplemente ir a configurar el automatismo. Como dice Almu, si tienes te podemos dar soporte como siempre, así que si necesitas un apoyo más específico para echar a andar esto, pues simplemente contáctanos por soporte y te ayudaremos. Tenemos también a Diana que nos ha pedido abrir su micrófono. No sé si, si quiere participar ahora. Yo le voy a probar el acceso al micrófono y ahora ya lo tiene abierto para que pueda participar. La pregunta que tenía ha sido resuelta en esta sesión. Básicamente es que tengo ahora una empresa interesada que presta servicios de salud y ella a su vez tiene unos proveedores, uno que facilita, por ejemplo, exámenes de laboratorio, otro que facilita resultados de radiografías, cada proveedor facilita una prueba diagnóstica diferente. Entonces quería como eso, o sea, digamos que ya ahora que entiendo que si el documento nativo es electrónico y podemos hacer uso del texto y echarle mano a ese texto, entonces podríamos clasificar automáticamente sin plantillas. Entonces creo que ya me quedó resuelta la pregunta, ya miraremos en más detalle cómo. Hay también, Diana, una nueva operación que no lo hemos difundido públicamente, pero ya está disponible, una nueva operación de clasificación vía Gemini, ¿vale?
Aunque de todas maneras deciros también que a nivel de clasificación como tal de documentos, sin IA, Atento ya está alcanzando en muchos casos 99% de acierto en clasificación. Listo, entonces como cada proveedor tiene un formato diferente, pero digamos que lo común en todos ellos va a ser que el paciente es el mismo, ¿cierto? Entonces, vamos a tener una forma muy dinámica de recibir de cada proveedor muchos exámenes todo el día, tal vez conectándonos vía API o bueno, o descargando de alguna manera, pero que una vez cargados los documentos Atentos, el sistema me ayuda a decir qué documentos son del paciente X, qué documentos son del paciente Y y me extraiga cierta información, el laboratorio que lo generó, la fecha, Vale. y armar un expediente por paciente. Logro algo de esa manera, ¿cierto? Sí, en ese caso yo creo que también es mejor utilizar el tema de la IA. Ok, listo, vale, muchas gracias. Vale, gracias también a Diana por participar. Tenemos un par de preguntas más por aquí. Patricia nos pregunta que de dónde bebe esta IA, lo que estaba mostrando, ¿vale? ¿Dónde se almacenan los documentos y qué estructura, y qué estructura tienen? Patricia, los documentos están en Atento. Atento es un sistema de gestión de contenido digital, un gestor documental. Por lo tanto, los documentos están almacenados en él, ¿vale? Y básicamente esos documentos, junto con un contexto prompt, es lo que se sirve a la IA para que nos dé una respuesta o haga algo, ¿no? Como vimos en el caso de extracción de datos. Nos pregunta también Patricia qué diferencia ofrece Atento en comparación con Copilot. Sí, bueno, Atento es una herramienta de gestión documental, o sea, no es una herramienta específica de IA, sino que es una herramienta pues que nos permite muchísimas funciones, algunas no tienen nada que ver con IA, pero que nos permite también aprovechar todas estas capacidades que se están desarrollando a nivel de IA, aplicándola directamente a nuestros documentos o contenidos digitales. ¿Vale? Con lo cual, pues estamos hablando de una aplicación mucho más rica y grande que simplemente, digamos, un modelo o un servicio de inteligencia artificial. Vale, perfecto. Hay una pregunta más y una sugerencia, ¿vale? Bueno, Patricia nos dice, me refiero a Copilot con Office 365, usado para gestión documental. Sí, bueno, Copilot al final, si no estoy mal, es básicamente es OpenAI, ¿vale? Utilizado, digamos, dentro del contexto de Microsoft. Y bueno, ese Copilot se puede utilizar dentro de las aplicaciones de Microsoft, ¿no? Aquí estamos viendo pues, un escenario diferente en el que tenemos una aplicación específica, un gestor documental, y a ese gestor documental se puede conectar con modelos de inteligencia artificial para hacer cosas, ¿vale? Para clasificar documentos, para extraer datos, para hacer análisis de imágenes, como hemos visto, análisis de vídeo, en fin. Seguramente incluso en el futuro veamos, digamos, una interacción directa entre Copilot y Atento, ¿vale? Son dos, digamos que son dos categorías completamente diferentes de software, pero en algún momento podremos ver que se puede utilizar Copilot con Atento, ¿vale? Aunque ya os digo que seguramente pues sea algo muy, muy parecido a lo que obtenemos hoy con OpenAI, porque de base son lo mismo. Vale, perfecto. Patricia quería, como continuar con la pregunta y abrir el micro, creo que tienes que solicitarlo, una vez que lo solicites podemos abrírtelo, ¿vale? Vamos a ver si quiere otra pregunta mientras que... Ah, ya está por aquí Patricia. Hola, ¿se me oye? Sí, es que Sí. no estaba segura si lo había hecho bien. No, perdona, la pregunta es un poco porque efectivamente Copilot tiene la función de hacer unas funciones muy parecidas a las que tú nos estás mostrando
bueno, pues utilizando las bases de datos que puedas tener almacenadas en SharePoint o que puedas tener almacenadas en Dataverse, ¿no? En las bases de datos de Microsoft. Entonces, quiero saber, claro, hasta dónde llega Atento en diferencia o diferenciándolo, ¿no? con lo que pueda ser Office 365, incluyendo estas funciones de Copilot. Sí, a ver, ¿vienen a hacer una cosa parecida? Atento básicamente nos da la posibilidad de montar procesos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un proceso de incorporación de nuevos empleados, ¿vale? Pues tú puedes automatizar y digitalizar ese proceso completo en Atento, ¿vale? Atento va a solicitar documentos por ti, va a enviar peticiones de firma por ti, va a recibir y va a almacenar dentro de un expediente que es una herramienta además que está pensada para manejo de grandes volúmenes de información. No vas a estar sufriendo como si tuvieras un SharePoint en un par de años porque no puedes acceder a lo que necesitas o porque has utilizado un SharePoint como un gestor documental cuando no lo es, ¿vale? Entonces, dentro de esos procesos que se pueden montar, se pueden utilizar funcionalidades específicas que están apoyadas en funcionalidad de inteligencia artificial, ¿vale? Pero digamos que el contexto de Atento es mucho más grande, o sea, es la capacidad que tienes de automatizar procesos en una herramienta, o sea, un proceso de punta a punta en la misma herramienta usando funcionalidad que puede ser de IA o no, o puede ser funcionalidad simplemente de requerir de forma automatizada al trabajador, pues que te envíe la tarjeta de la seguridad social, el DNI, cosas que necesitas para darle de alta como trabajador, ¿vale? Vale. Y Verónica, estos procesos de automatización ¿los puede modificar o establecer el propio usuario o depende de Atento? No, básicamente la forma en la que la visión de producto detrás de Atento es que el usuario esté empoderado para hacer eso. Esta es la razón por la que más o menos un 98% sí, 90-95% de la funcionalidad se puede configurar desde la interfaz de usuario, ¿vale? Ofreciéndote también la capacidad de extender la funcionalidad de forma un poco más avanzada si tienes conocimientos técnicos y si tienes esas necesidades, ¿vale? Pero hoy por hoy tú puedes montar un proceso sin conocimiento técnico, necesitas conocimiento de negocio, ¿vale? Necesitas saber que para dar de alta a ese empleado, pues vas a tener que pedirle esto y lo otro, y qué casuísticas se pueden dar, ¿vale? Una vez que tengas ese conocimiento de negocio y sepas un poquito cómo funciona la plataforma, los principales conceptos que tienes, ¿no? Espacios, formularios, campos, pues con ese conocimiento, pues tú vas a poder montar ese proceso dentro de la herramienta. Un formulario, pues básicamente darle un botón. Voy a crear el formulario factura, pues le doy al botón, le pongo un nombre que se llama factura, me crea mi formulario, luego comienzo a añadir campos, quiero añadir un campo de texto, le pongo un nombre, selecciono que el dato es tipo de texto, ¿vale? Entonces, vale, muchas gracias. Sí. A ti, Patricia, por preguntas tan interesantes. Vale, pues planteo alguna última pregunta que hay. Jesús nos pregunta si Atento es capaz de crear expedientes o agrupaciones de documentos por algún tipo de metadatos de manera automática o necesitará indicaciones o entrenamiento. No, de hecho es un caso que suele darse. El caso normalmente es busca si el expediente ya existe y tienes que buscar por un dato clave. Normalmente puede ser, pues si estamos hablando, por ejemplo, en España, busca por este número de DNI, que es como la cédula o el número de identificación de esa persona. Y básicamente si encuentras ese número de cédula, pues pones este documento que te ha llegado, lo pones en ese expediente que ya existe. Si no,
creas el expediente, ¿vale? Esto se puede hacer con un automatismo que simplemente se instala en el espacio y se configura para que tenga ese comportamiento. Vale, perfecto. Teníamos también una sugerencia de Nicolás que dice que, bueno, pues que para la próxima, si es posible, que comentemos casos de uso para banca. De acuerdo. Vale, así que tomamos nota. Y luego, bueno, tenemos una pregunta de Salvador, que es cliente, y nos pregunta si ya tienen acceso a toda la funcionalidad. Pues Salvador, coloca esa pregunta por soporte. Yo entiendo que sí, ¿vale? Pero bueno, que si quieres algo más concreto, pues pregúntalo por soporte o en las sesiones de onboarding. Vale, perfecto. Nos pregunta Claudia cómo se configuran los calendarios de conservación. Vale, Atento tiene dos posibilidades de hacer esto. Por un lado está a nivel de formulario, podemos decidir el comportamiento automatizado que debe tener la plataforma, pero también tenemos la capacidad de hacer este proceso, digamos, más dinámico mediante tener las tablas de retención creadas en Atento y en el que podamos decir, pues, para una serie cuál es su tiempo de retención, ¿vale? Y qué pasa después de que se cumpla ese tiempo, ¿vale? Entonces vamos a tener dos posibilidades, ya os digo, la que está vinculada a un formulario como tal o otra más rica que requiere más configuración, pero que nos permite básicamente poner nuestras tablas de retención en la aplicación. Vale, perfecto. Pues si quieres, creo que ya es la última, no me he dejado ninguna. Si hay alguien que crea que me dejó algo, que lo diga mientras por el chat. María Luisa nos pregunta que qué valor diferencial destacaríamos de Atento frente a otros gestores documentales como por ejemplo Alfresco o SharePoint. Sí. Bueno, con respecto al Fresco como tal, en nuestra web van a encontrar información bastante extensiva. De hecho, hay una comparativa que compara funcionalidad a funcionalidad, ¿vale? Interesante que la consulten. A grandes rasgos, básicamente son dos enfoques muy diferentes. Atento es una plataforma mucho más ágil, es una plataforma que no está pensada para desarrolladores, está pensada para usuarios de negocio, con la posibilidad de extender la funcionalidad y la operativa de la plataforma, pero priorizando básicamente el time to market, que podamos poner en producción cuanto antes un proceso de negocio y que lo pueda hacer incluso la gente que tiene el conocimiento directo del proceso, ¿vale? Con respecto a SharePoint como tal, pues deciros que no es la culpa de SharePoint, es la culpa de todos esos CEOs que han utilizado SharePoint como gestor documental. No es una solución de gestión documental. Y si se utiliza de tal manera, sobre todo cuando tenemos muchísima información, en algunos años vais a estar notando que os duele, ¿vale? Porque no es una plataforma que realmente que sea ese su core, su valor, ¿vale? Es una herramienta de colaboración que se puede utilizar para muchas otras cosas, pero no es un gestor documental. Bueno, pues hasta aquí las preguntas. Bueno, creo que no, que hay una nueva. A ver, un segundo que revise. Bueno, era un agradecimiento de María Luisa a tu respuesta a la pregunta y creo que por ahora ya no hay más preguntas. Y bueno, ha sido una sesión muy interesante y con mucha actividad e interacción con los participantes. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a todos los que habéis asistido, que habéis estado tan activos, preguntándome tantas cosas. Se hace mucho más divertido y bueno, de verdad que agradecemos la oportunidad de poder conversar con ustedes
y responder a sus dudas, ¿vale? Aprovecho para invitarles. El próximo octubre vamos a tener la tercera versión de Acelera. Es una conferencia que dura 3 días, 3 días en las que vamos a contar con clientes de Atento, contando sus casos de uso, contando historias de éxito. Es un foro muy importante para que aprendamos cosas nuevas y para que veamos cómo otras empresas lo hacen, ¿vale? Así que no lo perdáis. Este año, igual que el año pasado, va a haber muchísima IA. Así que si no os habéis inscrito, inscribiros ya. Y ya está, no me enrollo más. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, y seguimos en contacto. Hasta pronto.